recogió que es una realidad nacional. Bueno, realidad nacional es un término que no está acuñado en la doctrina, que de hecho, bueno, tuvieron que hacer algún tipo de artilugio para localizar algún momento en el que se hubiera utilizado esa expresión, pero realmente lo que hay son dos tipos de comunidades. Unas que no tienen una personalidad propia, y esas pueden ser las regiones, son sencillamente partes de un territorio amplio, más pequeña, pues es una región. Pero aquellas zonas en las cuales hay una cultura, una identidad, hay una expresión colectiva de voluntad. En esos tipos de sitios, lo que se llama, como se llaman esos sitios a este tipo de colectividades, son naciones, ¿no? Y por lo tanto nosotros, insisto, hemos dicho que somos una nación. Lo hemos dicho, pero lo dijimos también con el Estatuto por otra razón adicional, y es que otros territorios del Estado estaban reclamando su reconocimiento como tal, para intentar conseguir a través de estas vías una mejora en su posición económica y de negociación con el Estado. En definitiva, Cataluña, por ser más claro, planteó su reconocimiento como nación precisamente como el prolegómeno, como la introducción para después conseguir más competencia y más financiación. Nosotros por eso en la campaña que hicimos también fue un poco diciendo que reclamar lo que nos corresponde también nos interesa y que reclamar ese término en definitiva también podía traer cosas buenas para Andalucía. Ya hemos visto, no lo somos, no se nos ha reconocido con ese título, con ese reconocimiento y por lo tanto también consecuentemente ni tenemos las competencias que tiene Cataluña ni tenemos la financiación. Cuestión distinta es que vayamos a seguir peleando por ella y eso ya le he dicho al principio, es nuestro empeño. Reconocemos que el Estatuto no nos da mucho pie para ello, pero aún así, como nos dijeron que sí, que iba a haber igualdad y que no nos iban a discriminar, pues nosotros vamos a trabajar para que la discriminación de luego no se produzca. En estas autonómicas, señor Álvarez, se está hablando mucho de Andalucía y mucho de Cataluña, ¿verdad? Yo le quería hacer una pregunta. Ustedes, que son nacionalistas, andalucistas, ¿cómo creen que los ven otros partidos nacionalistas? Como por ejemplo, pues en Cataluña está el Partido Nacionalista más de izquierdas, Esquerra Republicana, o más de centro-derecha, CiU, o el PNV, o el BNG en Galicia. ¿Cómo creen que les ven a ustedes? Yo creo que ellos ven, comprenden la importancia, la utilidad para sus propios territorios de lo que representan ellos y entienden también hasta qué punto sería importante para Andalucía que contáramos también con una fuerza política que en definitiva fuera esa alternativa, esa tercera vía frente al PSOE y al PP, que en muchos aspectos significan exactamente lo mismo, en muchos aspectos. No tienen grandes programas distintos, no representan cambios, tienen candidatos, en fin, que ya llevan 20 años siendo candidatos. El PSOE y el PP representan prácticamente lo mismo y en muchos territorios se tiene la inteligencia política de apostar por un proyecto propio que en definitiva reclama, exige y plantea renovación y cambio en esos territorios. Cataluña, fíjese que en este momento hay un partido que no es un partido nacionalista gobernando y sin embargo tiene un marcado cariz de reivindicación el gobierno de Cataluña y eso que quien está al frente del mismo es el PSC, eso no lo tenemos aquí, eso aquí carecemos de ello. Son socios de gobierno, ¿no? Exacto, allí tienen también a Esquerra Republicana en el gobierno, pero incluso al propio presidente se le nota un tono de reivindicación que no se le nota al señor Chávez. Ya quisiéramos nosotros que Chávez tuviera sencillamente la cuarta parte del carácter reivindicativo de lo que representa Montilla en el PSC. Bueno, pues como decíamos al principio de la entrevista, señor Álvarez, es la primera vez que se presenta usted como cabeza de lista de Coalición Andalucista, es la primera vez que se presenta como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. ¿Cómo está viviendo esta primera campaña electoral autonómica? ¿Le conocen cuando va de mitin por los pueblos o no? Pues mucho más de lo que dicen las encuestas que me conocen, esa es la verdad, porque cada vez que tenemos relación con los ciudadanos, que estamos en la calle, la verdad es que muchos ciudadanos sí que me comentan que me conocen, que me han visto en la tele, muchos de ellos últimamente me dicen que bien estuviste en el debate, que bien defendiste la posición de Andalucía y lo que Andalucía significa. Bueno, en definitiva, creo que sí. Es una experiencia más, es una experiencia política interesante, pero en definitiva, lo importante es que seamos capaces de transmitir a nuestro pueblo en un momento como este que hay esperanzas, que hay esperanza en el cambio, que hay alternativas. Nosotros estamos haciendo una campaña muy divertida, muy alegre, estamos queriendo que los ciudadanos vuelvan a conectar con la política. El gran éxito del PSOE y del PP es que tienen a un 40% de los ciudadanos prácticamente en su casa aburridos, ¿no? Y yo creo que hace falta decirle a la gente que hay otras opciones, que no hay por qué estar metidos en esa dinámica de PSOE o PP, todos los días con sus insultos, con sus descalificaciones, que hay otras opciones, que hay una opción en Andalucía, una opción de progreso, de futuro, y que esa es la coalición andalucista. Continúo con la idea que usted acaba de decir. Evidentemente, en su campaña electoral hay mucha diversión porque tienen actuaciones de chirigota, de humoristas. A usted lo de la campaña crispada no le gusta, ¿no? Bueno, es que creo que lo que no le gustan son a los ciudadanos. Yo creo que además hacemos un flaco favor a la democracia cuando, en definitiva, nos vamos a esos extremos que lo que provoca es la indignación de la gente. Yo creo que las personas lo que quieren es que le hablemos de sus problemas, que hablemos de lo que está pasando en Andalucía hoy, que planteemos
qué retos de futuro nos podemos plantear, que en definitiva que seamos instrumentos útiles, instrumentos al servicio de los ciudadanos y que por tanto hagamos campañas que acerquen a la gente a la política. Yo creo que eso es un reto de la democracia. Llevamos 25 años, creo que hace falta dar un impulso democrático. Andalucía necesita también en ese aspecto seguir avanzando. Nosotros no nos podemos quedar ya considerando que lo conseguido es lo que hay que dar un paso adelante y por lo tanto nosotros sí que pretendemos con esta campaña acercar a la gente a la política y conectar con nuestro pueblo para que de verdad confíe en sí mismo y en su futuro. Pues vamos a ver cómo conecta Julián Álvarez con la audiencia. Señor Álvarez, estamos llegando al final de esta entrevista, pero queremos aprovechar los últimos minutos para hacerle un cuestionario tipo test, así que le voy a pedir que en las siguientes respuestas sea más breve y que sea casi telegráfico, pero no monosilábico, ¿vale? Vale. Ya lo ha comentado usted, ha sido alcalde de Écija, su localidad natal, fue alcalde durante 8 años y ese mismo cargo lo ocupó también su padre, fue el primer alcalde democrático de esa localidad sevillana. Entre otras cosas, o de todo lo que le ha podido enseñar, ¿qué ha sido lo fundamental que le ha enseñado su padre en política? Pues quizás 2 cosas. Por un lado, el amor a Andalucía, es decir, en sentirme parte de un pueblo, y por otro lado, la necesidad del compromiso. Es decir, las cosas uno no solamente tiene que trabajar por sí mismo, por sacar su familia adelante, su proyecto de vida adelante, sino que uno tiene también que preocuparse por qué pasa en la sociedad de la que uno forma parte. Solo así conseguiremos una sociedad mejor. Es licenciado en Derecho y máster en Economía y en Dirección de Empresas. ¿Qué se le da mejor, la economía, el dinero o las leyes, la justicia? Bueno, yo creo que, desde luego, tengo afición y vocación a las 2 cosas. No sería capaz de quedarme con una sola. Las 2 tienen una enorme importancia. Creo que es muy importante las leyes, lo que significa el ordenamiento jurídico, el marco legal, pero también tiene una enorme importancia todo lo que significa la economía, el progreso, el establecimiento de estrategias de avanzar. Yo creo que todo ese conjunto de cosas forman parte de un mismo paquete, que es el paquete de lo público, si se da cuenta. Es las 2 grandes facetas de lo público, el derecho y la economía, ¿no? ¿Qué consideraría usted una condición irrenunciable si le tocara ser la llave de gobierno en el Parlamento andaluz? No, es que no me planteo ser llave, no quiero ser llave, yo quiero ser alternativa y quiero ser quien gane las próximas elecciones. ¿Un poco al estilo de lo que ocurre en Cantabria? No, que quiero ganar las elecciones. En Cantabria está de presidente el partido que quedó en tercer lugar. Yo lo que pretendo es ser el partido que quede en primer lugar. Por lo tanto, no me coloco en la posición de no ganar. Yo pretendo ganar y voy a intentar ganar. Señor Álvarez, ha declarado el Obama andaluz. Eso puede ser 3 cosas: inmodestia, admiración por el líder del Partido Demócrata estadounidense, o se trata de hacer una estrategia para provocar titulares. Bueno, más bien me lo han colocado a mí ese título que yo mismo. Yo lo que hice fue decir que veía a Obama el mejor candidato para Estados Unidos desde fuera. Considero que ese país necesita un cambio, igual que Andalucía necesita un cambio, y ahí vino un poco la similitud. Vine a decir que, bueno, en definitiva, él representa esa renovación, él representa una esperanza en un futuro distinto. También representa otra cosa importante, y es un proyecto unitario para Estados Unidos. Él viene a decir que no pide el voto de los negros frente a los blancos, ni el de los hombres frente a las mujeres, ¿no? Y yo creo que Andalucía también necesita un proyecto unitario, proyecto que no sea de los de izquierda frente a los de la derecha, sino que hace falta, en definitiva, un proyecto del conjunto del país. Un poquito más breve, señor Álvarez, porque si no se nos agota el tiempo. Durante toda la campaña está llevando una corbata verde. Sí. ¿El que de verde se viste por guapo se tiene, como dice el refrán? No, es el verde de la esperanza y el verde de Andalucía. Si le digo familia, ¿cuántos modelos se le ocurren? Pues, en fin, a mí que se me ocurra uno, pero reconozco que hay otros muchos modelos más y todos son modelos aceptables. Propone anticonceptivos gratis a partir de los 18 años y que se abra un debate sobre la reforma de la ley del aborto, una posible reforma. ¿Eso lo hace por convicción, esas propuestas, o para atraer a los jóvenes? No, yo todas las propuestas que hace la coalición andalucista son por convicción. Nosotros en materia de anticonceptivos, por ejemplo, lo consideramos que es mucho más importante prevenir que curar. Y tenemos un gran programa dedicado a la prevención. En sanidad, si utilizáramos la prevención, ahorraríamos tremendamente muchísimos costes. Es un gran aficionado a la cocina. Rápidamente, ¿qué cena le prepararía usted a Alejandro Rojas Marcos, Antonio Ortega y Pedro Pacheco? ¿A todos ellos a la vez o una? A todos ellos a la vez, una cena conjunta. En fin, pues no sé, pero desde luego algo que sea claramente andaluz, porque son 3 líderes andaluces que han estado representando al andalucismo en otros tiempos. Así que platos andaluces y bebidas andaluzas. ¿Es de los de Viva el Betis, man que pierda? Yo soy de los de Viva el Betis, man que pierda, y perdemos mucho más de la cuenta, ¿eh? A ver si empezamos a ser del Viva el Betis, man que gane. Sí, la temporada está regular. Exacto. Gracias, Julián Álvarez, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y suerte. Muchísimas gracias. El próximo lunes estaremos con Diego Valderas, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Gracias por acompañarnos y buenas noches.